asiento. Estamos hablando de estos 5 fundamentos que son históricos, que tienen que ver con nuestra historia, con la historia de nuestra iglesia, con la historia de nuestra fe, que tiene que ver con cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué hoy estamos sentados en un banco? ¿Por qué hoy predicamos detrás de un púlpito? Porque hoy tantas cosas, ¿no? Y es producto de la historia, es producto de esa historia que nos fue contando. Se nos fue contando a lo largo de los tiempos y hoy quería que veamos Cuéntame la vieja historia, solo Cristo, ¿no? Estamos hablando de los 5 solas de la Reforma y uno los podría tomar como 5 fundamentos, como esos fundamentos que ponemos en la casa cuando uno levanta la casa. Siempre uno le pone a lo mejor el mayor dinero, el mayor esfuerzo, el mejor material cuando la casa está como terminada, los detalles finales, para que se vea linda. Pero a veces le erramos cuando los cimientos están mal. Cuando uno no le puso nada de cimiento y levantó la casa así nomás y la quiere seguir acomodando y cada vez que quiere arreglar una pared, esa pared se raja. ¿Por qué? Porque no tiene buen fundamento, porque no tiene buenos cimientos. Y la verdad que la iglesia evangélica ha tenido, más allá del fundamento de Cristo, de esa historia, de la historia de Jesús histórico, más allá del Antiguo y el Nuevo Testamento, más allá de la palabra de Dios, ha recuperado los valores esenciales y los ha puesto como fundamentos. Entonces todos estamos como de acuerdo en que estas 5 cosas no pueden faltar, y nosotros vamos a agregar una sexta que es el solo Caritas, pero no podemos salir fuera de lo que la Escritura dice. La Escritura es, sola Escritura, solamente es el árbitro en temas de fe. Ya dijimos, no es el árbitro en temas de cómo tocar el coche, con quién casarme, qué casa, en qué lugar. La palabra no es para eso, la palabra precisamente es para cuestiones de fe. Es un libro de fe y para fe. Es un libro que nos cuenta la necesidad que tenemos de un Salvador y la forma de encontrarlo. Y nos señala uno. Toda la Biblia habla de eso. La Biblia habla más de nosotros que de Dios. Porque nos da los ejemplos a lo largo de siglos, de milenios de personas que trataron de vivir sin Dios y que Dios las encontró. Y que con Dios hicieron grandes cosas. O encontramos la historia de personas que eran grandes personajes de la historia y que sin embargo cuando se encontraron con Dios, Dios los humilló. Y tenemos esas historias. Son historias de personas, de hombres y de mujeres como nosotros, que no tenían nada de especial, pero se encontraron con un Dios especial, se encontraron con un Dios poderoso. Y en ese camino viene el segundo sola, que es solamente la gracia, solamente por la gracia. Y nos damos cuenta que toda la historia tiene el ser humano, la humanidad como un todo, tiene una pulsión de muerte, una pulsión de destrucción. Se autodestruye, todo lo que toca lo mancha, todo lo que toca lo arruina, todo lo que hace, todo. Parece que, porque uno empieza a ver y dice, pero pienso, por ejemplo, en cosas que empezaron con buenas intenciones, digo, qué sé yo, el comunismo no es algo que de entrada tenga una mala intención. ¿No? Bueno, la dictadura, el proletariado y todo, pero después había un partido que era la dictadura del partido, de 5 tipos que se la llevaban todo y después morían millones de personas en el campo, de hambre, de todo, ¿no? O sea, no era ese el pensamiento o la intención. Y vemos también, ¿no? El capitalismo también exactamente lo mismo. La intención del capitalismo no es matar de hambre a la gente. Es precisamente romper con una monarquía, con un sistema de castas, en donde hay un rey, otro con títulos nobiliarios, de romper con el vasallaje, de romper con todo eso, y hay una creación de una clase media, de una clase. Y no tienen malas intenciones, pero cuando el capitalismo es simplemente la acumulación de capital, sin ningún otro interés que el apropiarme del mercado, hay mucha gente que muere por eso. Y nada tiene malas intenciones de entrada. Pero el hombre tiene esa capacidad de daño, esa capacidad de maldad, esa capacidad que tiene que ver no con una maldad de
angelito y diablito en el hombro, diciendo, no hagas esto porque esto está mal, así el Dios se enoja, y dale. No es eso. Es que el hombre solamente piensa en sí mismo. Solamente piensa en sí mismo, piensa en sus necesidades. Y entonces piensa que tiene que acaparar todo para sí. Y no se da cuenta que nunca va a poder acaparar todo. Y no se da cuenta que cuanto más acapare, más va a tener. ¿Por qué? Porque Dios da de gracia. Dios da de gracia. Dios derrama constantemente bendición. Y como decíamos el jueves en la charla con el libro de 8 formas de ser feliz, digo, el tema es que uno piensa que a lo mejor la felicidad está en ser benditos por Dios. Ese es feliz porque Dios lo bendice. No, es distinto. Dios a todos nos bendice y algunos se dan cuenta y algunos no se dan cuenta. Y hay algunos lo disfrutan, hay algunos toman la decisión de tomar esa bendición de Dios y hay otros que no. Lo que decíamos hoy, ¿no? Son posibilidades, son decisiones, es una cuestión de compromiso. Y que solamente esa gracia no se puede tomar por querer agradar a Dios, sino que solamente por la fe. Solamente poniendo nuestra fe, que tampoco nos pertenece, que nuestra fe es una característica que Dios pone en nuestros corazones. Y es dejar que esa fe, que el Espíritu Santo, como decíamos, ¿no? Aviva ese fuego, reaviva nuevamente nuestros corazones, nos lleve a entender que Dios está y que tenemos todas las bendiciones que querramos o que necesitemos realmente. No estamos hablando ni de dinero, no estamos hablando de salud, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una paz interna, un gozo interno. Es sí, es una alegría, pero es un gozo. Es un estado de gozo, de tranquilidad, de esperanza. En un mundo de desesperanza, uno tiene que poner la fe en algo. Dijimos que al principio, no lo habíamos dicho, uno cuando va al médico, no sabe si el médico realmente se recibió, si no pagó las materias, si el título no lo compró, no sabemos si se recibió con 4, con 10 o con nada. Y el médico va y lo revisa y le dice, bueno, y tenés tal cosa, y tenés que tomar este remedio. Y uno va y le compra el remedio al farmacéutico, que no sabe si el farmacéutico compró el remedio ese y es trucho. El remedio. Y uno confía en que, qué sé yo, que el laboratorio, pero uno no sabe si el laboratorio puso la cantidad de droga necesaria que dice que tiene que tener ese medicamento y no otra cosa, y no es un placebo y yo a lo mejor estoy tomando eso y me sigo enfermando. Uno pone fe en el médico, pone fe en el farmacéutico, pone fe en el laboratorio. Uno pone la fe continuamente en un montón de cosas. Pero la Biblia nos dice que tenemos que poner la fe solamente en Cristo y hoy de eso vamos a hablar, solo Cristo. Solo Cristo. Por eso el título es cuéntame la vieja historia. Y quiero que leamos este texto ¿qué está primero el texto? Sí. Este texto de 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 3. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. El apóstol Pablo dice acá, solamente me presenté ante ustedes con este mensaje, solo Cristo y este crucificado. Solo Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente eso. No fui ante ustedes mostrando que yo me las sabía todas, que yo era un tipo que la tenía recontra clara. No es. Y fíjense lo que dice en el versículo 1, dice, yo fui a anunciarles el misterio de Dios. Y uno mira el misterio y dice, uy, hay algo oculto acá. Hay que estudiar la Kabbalah para poder saber cuáles son los nombres de Dios, entonces tengo poder para no sé qué cosa, y esto y el otro. No, porque de la Biblia se hacen 1000 cosas.
¿no? La familia Manson, con Charles Manson, había tomado textos de la Biblia y los había retorcido, ¿no? Y después dijo que en el álbum blanco de los Beatles estaba todo el Apocalipsis con la canción, creo que era Kelter o algo así se llama la canción. Terminó matando gente, una cosa loca, ¿no? Digo, esa cosa de poner a retorcer algo que es tan simple, porque la palabra misterio no tiene que ver a lo mejor con lo que se podía pensar en la época de Pablo incluso, que eran las religiones de misterio, que era que uno iba a una pitonísima, el oráculo de Delfos, y bueno, ustedes saben que conjuntamente con la mirra y con el incienso que se prendía dentro de los templos se cerraban, se prendía todo eso y había fumata, ¿viste? Entre eso había, inclusive los griegos conocían el cannabis, ¿no? Estaban todos fumados y hablaban, y entonces los dioses hablaban, veían al acetato que se movían, cualquier cosa, veían, elefantes rosas, cualquier cosa podían ver. Entonces estaba eso del misterio, de la cosa misteriosa, que solamente unos pocos pueden acceder y todo. Pero misterio en la Biblia, y como lo utiliza Pablo, es algo que estaba velado, es algo que estaba cubierto y que se ha descubierto y que ahora se ve. No es algo que no se pueda entender, es algo que se puede entender. Por eso él dice, este es el misterio de Dios, Cristo y este crucificado. Ese es el misterio de Dios. Eso es lo que Dios viene tratando de explicarle a lo largo de los años, a lo largo de las palabras, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de los patriarcas, a la historia de los jueces, a la historia de los reyes. Toda esa historia que les está contando es ese misterio de cómo la humanidad está tan perdida, tan extraviada, y cómo, a pesar de grandes bendiciones, grandes milagros, apertura de mares, matanza de miles de enemigos alrededor de uno, sin siquiera tocar una espada, derribar murallas, abrir pueblos, a pesar de todo eso, ustedes hoy están necesitados de un Salvador. Todas esas cosas no les sirvieron de nada. Necesitan un Salvador. Por eso yo mismo me cargo todos sus pecados sobre mi espalda y muero por ustedes. Esa es la historia, esa es la vieja historia que queremos contar. Porque estamos en un mundo lleno de voces, de narrativas, de un montón de cosas que compiten por nuestra atención. Estoy atravesando ahora un problema. Ustedes saben que tengo una crisis hace ya varios meses, ¿no? Con la fibromialgia, hasta acá, ¿no? Arriba, pleno, a full. Gracias a Dios la llevo bastante bien de ánimo y todo. Pero tengo dislexia. Estoy con problemas de dislexia. No puedo leer. Se me mezclan las palabras. O sea, se me complica mucho. Y yo era alguien que utilizaba mucho tiempo para leer durante todos los días. Entonces, hace unos meses, bueno, ahora viene el verano, empiezo a hacer carpintería de vuelta. Y empecé a trabajar con la carpintería y me encargaron unas cosas. Entonces, Fer me decía, pero vos te cansado, el cuerpo te agota. Entonces lo hablé con mi psicólogo, le digo, che, mirá, mi esposa me dice que deje la carpintería. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Escuchar tu esposa? ¿Dijo el psicólogo? No. No, me agarró y me dice, ¿y qué harías si no harías carpintería? ¿Qué harías? Y le digo, la verdad, miraría televisión, si no puedo leer. No puedo leer, no puedo sentarme a... Es más, mirar televisión es mirar videos cortos, porque películas no puedo ver y todo, también por el tema de la dislexia, porque como que me empiezo como a aburrir y me empiezo como a perder. Porque es esa neblina, ¿no? Es esa neblina mental. El que yo esté predicando acá es un milagro. ¿Ok? Tú me lo como eso. Que yo pueda hilar 2 o 3 ideas es un milagro. Y entonces me agarró y me dijo, ¿y qué harías? Mirá, te digo, seguí con la carpintería. Seguí con la carpintería, por más que te canse. Bueno, es porque es este momento, hay que atravesar este momento hasta... ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque el tema era mirar la televisión o mirar... Y es que hay millones de cosas que atraen nuestra atención hoy en día.
Si vos te querés distraer, hay miles de cosas para distraerte, y con un celular, con un aparatito chiquito que cabe en una mano, está todo para distraerte, está todo para darte hasta una. Hoy lo veíamos, pues, estaba escuchando la prédica de la iglesia de Salem en España, y el pastor no estaba predicando hoy, Marco Vidal estaba predicando otro, y él decía que las redes y que el celular y la tecnología nos da como una sensación de estar acompañados, como una sensación de tener el control, de poder saber, nos da sensación de estar completos. Por la cantidad de amigos en redes, incluso mundiales, los amigos, uno piensa que hasta el último de la tierra. Claro, él dice que los hijos de él les parecía hasta bíblico, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero es hasta lo último de la tierra. Yo a todos estos amigos les puedo predicar. El problema es que cuando vos tenías un problema estabas solo. Estabas solo, porque todos esos amigos son ficticios, son virtuales. No están. Y eso es lo importante también eso nos lleva a pensar también en lo comunitario, ¿no? En la comunidad de fe, la importancia de la comunidad de fe, de lo tangible, de lo que se puede sentir. Porque uno cuando tiene un problema tiene a quien acudir. Y podemos contar y podemos sentirnos parte. ¿Y por qué esto de cuéntame la vieja historia? Porque esta historia se ha convertido a lo largo de los siglos en la historia de la historia, de la historia, de la historia, de la historia, de algo que alguna vez pasó. Es un teléfono descompuesto. Lo que vio Lutero es que esto se estaba transformando en un teléfono descompuesto. Que ya no importaba, que ya no importaba el Cristo que había caminado con nosotros y que estaba ahí dando vueltas, sino que era la historia de cómo esa historia fue contada a lo largo de los tiempos y de cómo sobre esa historia se habían construido otras historias de otras personas sobre las cuales se habían construido organizaciones que tenían una historia propia, y al final se terminaba contando la historia de las organizaciones y se había perdido la vieja historia. Se había perdido esa historia, por eso necesitamos meternos en esto de solamente Cristo. Solamente lo que importa es su historia, y este sermón va a estar basado en el capítulo 20 de Volver a Creer, del libro Para comprender la Reforma Protestante, que si quieren ir un poco más a fondo, a lo mejor en el libro ahí a lo mejor un poquito más. Y en el desarrollo quiero que veamos 4 puntos hoy: las palabras y narraciones de hombres, mantener viva la memoria, un Dios desnudo y crucificado, y Jesús, verdadero y auténtico. Vamos a ver el punto número 1, palabras y narraciones de hombres. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue a tradiciones humanas, la que va conforme a los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es lo que estábamos hablando recién, es la historia de la historia. Las tradiciones y las narraciones que desvían nuestra atención de lo verdaderamente auténtico, de esto que dice Pablo, que él no podía pretender otra cosa más que contarles a Cristo y a este crucificado, que nos alejan de la cruz de Cristo. Y por eso necesitamos centrarnos nuevamente en esa historia. Necesitamos volver a escuchar esa vieja historia. Porque vamos, para los primeros cristianos, Cristo era una historia que contaban sus testigos. No todos habían estado en Jerusalén, no todos habían estado en el Gólgota, no todos habían estado con él en el pozo de Jacob, no todos habían estado en el estanque de Siloé, no todos habían estado en Belén, no todos habían estado con él en los distintos. No estaban todos los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, no estaban con él el día del bautismo, no escucharon la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. No todos eran testigos de haber visto la transfiguración de Cristo. Todas esas cosas no eran historias, eran pequeñas historias. Lo vimos también cuando vimos bibliología, cuando vimos
la materia introducción a la Biblia, cuando vemos eso, ¿no? Cómo se formaron los evangelios. Los evangelios no están escritos de punta a punta de un solo tirón. El único que puede haber sido escrito de esa manera es el Evangelio de Lucas, que toma como una forma de historiador y él tiene todos los escritos adelante, o sabe todas las historias, las acomodó, las puso de cierta manera y escribió después sobre eso, ¿no? Así, por lo menos así lo cuenta él, ¿no? Lo que dice al principio, traté de poner en orden estas cosas que ya otros habían intentado, pero parece que no va, entonces yo quiero contarles la historia nuevamente, vamos a ver si puedo ponerlo en orden, y después nos cuenta la historia de la iglesia, nos cuenta hechos y todo, pero son historias. Pero necesitamos volver a escuchar esa historia, la historia de los testigos. Y necesitamos que esa historia de los testigos nos estimule también para que el gran testigo, que es el Espíritu Santo, hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente, cambie nuestra forma de ser y que nos ayude precisamente a buscar la verdad, a buscar esa verdad que parece que está oculta. Buscar la verdad en la vida diaria, en la cosa de todos los días. Buscar la verdad es buscar a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo Él actuaría en esta forma, en este lugar? ¿Qué haría Él en este momento? Y obviamente no tiene que ver con que, hay gente que tiene hambre. ¿Qué haría Cristo en este momento? Y Él multiplicaría panes y peces. Entonces uno tiene que agarrar y multiplicar panes y peces. No es así. No es así. A lo mejor lo ayudas con medio kilo de leche y de polvo. Que la compraste, no la creaste. Pero utilizaste la mente de Cristo. ¿Cuál es? Denles ustedes de comer. Eso está en la Biblia, ¿no? Y lo dice Cristo. No lo digo yo, ni es algo, ni es una idea que a mí se me ocurre. Cuando dice, no, despídelos a todos porque ya tienen hambre, ya están cansados, ya están todos. Y Cristo dice, denles ustedes de comer. De hecho dice después, no, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Entonces uno puede ser insensible y puede decir, claro, los pobres siempre van a estar con nosotros, eso ya nos dijo, no le demos bolillos, ya sabemos que es así. No le dice, a los pobres siempre van a tener con ustedes y a los pobres siempre los van a tener que ayudar. Es eso lo que dice, ¿no? Entonces, tenemos que volver a esa vieja historia, tenemos que volver a que nos cuenten esa vieja historia, precisamente para que basemos nuestra vida en esa verdad, en la verdad de solamente Cristo y no en opiniones humanas, y no en lo que los seres humanos piensan, porque se trata de eso. Y como estamos haciendo siempre tenemos palabras o citas de los reformadores, el primero es Martín Lutero, hablando de este tema de palabras y narraciones de hombres, dice, la fe no se basa en sueños ni en palabras humanas, sino en Cristo solo. Solamente en Cristo. En Él. Segundo punto, mantener viva la memoria. Colosenses capítulo 3, verso 16. Dice también el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales de Dios con gratitud de corazón. Necesitamos mantener viva la memoria. ¿Y cómo se mantiene viva la memoria? Recordando, viviendo, experimentando. Uno tiene que experimentar, uno tiene que recordar y celebrar la obra de Cristo. No quiero saber de nada, no quiero hablarles de nada, no voy a ustedes en fortaleza, no voy a ustedes como el tipo que se la sabe toda. Yo lo único que quiero hablarles es de Cristo y de este crucificado. Quiero hablarles de eso. Porque eso es lo que lo va a salvar, no mi sabiduría, no mis años estudiando en el seminario de Gamaliel. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con que yo sepa mucho. Tiene que ver con eso, tiene que ver con Cristo y con este crucificado. Por eso necesitamos volver a mantener viva la memoria y meditar sobre eso. Sentarnos en ese momento que estamos ahí con el termo, con el mate, con el café, ahí todo. La obra redentora de Cristo, qué cosa que a veces uno no entiende, ¿no? ¿Cómo alguien que murió en la cruz hace 2000 y pico de años puede tener algo que ver conmigo? ¿Cómo es que yo soy salvo? Porque
alguien murió, pero no era un rey, no era una persona importante que... ¿Cómo es que tiene eso que ver conmigo? Uno tiene que meditar en eso, ¿no? Porque uno lo puede tomar como algo, bueno, es así, la fe es así, y bueno, y creemos en eso. Y tenemos que practicar la memoria de nuestra vida. Nos tiene que llevar a practicar la memoria en la vida diaria a través de la oración y de la comunión con el Espíritu. Y Juan Calvino dice, la memoria de Cristo debe ser la base de nuestra fe y práctica diaria. Fíjense lo que pensaron, lo que tomaron de vuelta, lo que están diciendo todos es lo mismo. No queremos más la historia de la historia de la historia de la historia, queremos la historia. Queremos esa historia que alguna vez fue el puntapié inicial de esto que hoy somos, de esto que hoy creemos. Por eso necesitamos a veces volver atrás. Y el tercer punto es que creemos que nuestra fe, que esa historia tiene que ver con un Dios desnudo y crucificado. Dice Juan capítulo 19, versículos 17 y 18, dice: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y existe esa paradoja entre la cruz y la humillación de Cristo como centro de nuestra fe. Y es que pasa esto, creemos en un Dios desnudo y crucificado. Nuestra fe está puesta en un Dios desnudo y crucificado. Yo en el libro, ahí lo cuento, hay en un lugar enfrente del Vaticano unas oficinas que creo que tienen que ver con una embajada o una cosa así. Y hay en el lugar una obra de un artista que hace muchos años talló un Cristo de unos 20 centímetros más o menos, crucificado, y que tiene una particularidad, que es que está desnudo. Y que tiene hasta sus genitales a la vista, ¿no? Es un Dios totalmente desnudo. Porque a nosotros nos agarra el prurito y la iglesia lo terminó tapando. Pero a los reos se los condenaba desnudos. Entonces, vieron que uno cuando, por ejemplo, mal sueño que tiene uno. Mal sueño es encontrarse desnudo. Ante todas las personas. ¿No nos pasa? ¿Cuántos soñaron eso? De encontrarse desnudo, que anda buscando un calzoncillo. Un calzón algo para taparse. ¿No les pasa eso que han soñado eso? Es un sueño muy común. Es un sueño muy común, psicológicamente está comprobado, tiene que ver con porque uno se siente mal, con algo que le pasa interiormente, y que tiene que ver con que no lo puede sacar a la vista, y que entonces tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con un montón de cosas. Y uno lo piensa. Pero Cristo está totalmente despojado de todo en la cruz. Ese Cristo desnudo que no me dejaron poner la foto en el libro porque tenía derecho de autor la foto. Entonces la editorial no me dejó poner la foto. Pero a mí siempre me impactó esa foto porque creo que es uno de los pocos Cristos que está totalmente desnudo. Y es una imagen de 20 centímetros. No dice nada, o no dice nada en el sentido de que no es una obra que está expuesta, pero nos muestra a ese Cristo desnudo y crucificado, a ese Cristo en debilidad, a ese Cristo en total entrega, en ese Cristo que no tiene nada que ocultar, que se da a sí mismo en todo, en toda su intimidad, en lo que Él es, en todo eso, ¿no? Entonces, digo, hay una paradoja entre hablar de, ¿no? Uno está acostumbrado a la iglesia que habla de poder, que habla de milagro, y después tiene que predicar a un Cristo desnudo y crucificado, llevando la cruz a un Cristo que por momentos se cae y necesita otra persona que le lleve su cruz. Es una persona que está en la cruz colgado y que nosotros hablamos del poder y hablamos de la grandeza y hablamos de todo eso y dice: tengo sed. Se le reseca la boca, no puede más de sed. Ese es el Dios que adoramos.
Ese es el verdadero sacrificio. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lugar, era. Era nuestro lugar. Y Él lo pasó por nosotros. Él lo vivió y lo padeció por nosotros. Por eso, vivir a la luz del sacrificio de Cristo. Debemos llevar nuestra cruz todos los días. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Cada día. Todos los días. Esa es la historia. La historia de Jesús crucificado, del carpintero de Israel, del carpintero de Nazaret, del changarín de Nazaret, que no enfrentó al imperio, porque no era su intención enfrentar al imperio. El imperio romano no era enemigo para Dios, era muerte. Eso era el enemigo. El imperio del mundo, el imperio de un pensamiento egocéntrico, de un imperio de solamente el hombre. Y él dice, venció al que tenía el imperio de muerte. Y él venció precisamente al mundo con todas sus aflicciones. Dice, en el mundo van a tener aflicción porque el mundo es así, no va a cambiar. Pero tengan fe, yo he vencido al mundo. Hay algo más que eso todavía. Y otro de los reformadores, Ulrico Zwinglio, nos dice lo siguiente: Cristo crucificado es la única esperanza y salvación para la humanidad. Cristo crucificado es la única esperanza y salvación para la humanidad. No la iglesia con sus grandes tesoros, no los grandes templos, no la iglesia evangélica, no la iglesia del apóstol, no la iglesia de... Nada de eso, no. Cristo crucificado es la única salvación para la humanidad. No existe otra cosa. Queremos que nos cuenten la vieja historia, no la historia de la historia. Queremos que nos cuenten la historia, con mayúscula. Y el último punto, Jesús verdadero y auténtico. El Jesús auténtico, ese Jesús único, es el único que nos puede dar vida. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No queremos que nos cuenten la historia de los hombres que creyeron en Jesús y que hicieron grandes cosas, y la historia de los otros hombres. No queremos la historia de los santos, no nos interesa. O sea, sí nos pueden dar ejemplos, nos pueden dar un montón de cosas y es válido, así como no queremos saber la historia de la Virgen. Y no queremos ver tampoco las historias de las apariciones de la Virgen, ni en Lourdes, ni en Fátima, ni en Guadalupe. No nos interesa. No nos interesan todas esas historias. No queremos la historia del santo que se peleó con el dragón, ni del soldado romano. No nos interesan todas esas historias. A nosotros lo que nos interesa es la historia de Jesús. Porque la historia de Jesús es la historia del único mediador entre Dios y los hombres. Y acá Pablo lo aclara. El único mediador es Jesucristo hombre. No tiene que ver con el Jesucristo glorificado, ahí el Pantocrator, el sustentador de todos los planetas y de todo. La historia que a nosotros nos interesa es que nos da salvación y que media entre nosotros, porque, a ver, Dios no media cuando nos enfrentamos a Dios, cuando tenemos que hablar con Dios y cuando Dios tiene que poner, tiene que impartir castigo entre nosotros. No decimos, no, mirá que Jesucristo, el verbo que estaba desde el principio, ese que creó toda la humanidad, Él creó toda la humanidad y todo. Y Él le va a decir, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa todo eso? Él los creó. Él los puede juzgar. No interesa eso. No interesa el acto de creación. No, pero mirá que Él es el que sustenta toda la... No interesa. Eso es algo que es propio de Cristo, que es propio de su deidad. Bueno, y entonces, ¿qué pongo en el camino? ¿Qué pongo como mediador entre la ira de Dios y mi pecado y mi culpa? ¿Qué es lo que pongo en el medio? Al Jesús hombre. A Jesucristo hombre. Al Verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesucristo es el que es mediador nuestro.
Porque de esa manera es la única manera en la que Él se identifica con el ser humano, se hace uno de nosotros, vive, sufre y muere como uno de nosotros y resucita como uno de nosotros también, porque Él es la primicia de nuestra propia resurrección. Y es eso lo que dice Dios, ok, está todo pago. No tiene nada que ver con lo otro. No tiene nada que ver con la grandeza de Jesucristo. Por eso Pablo aclara acá, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Es ese Jesucristo. Por eso Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es lo único. No podemos apelar a otra cosa. Necesitamos afirmar nuestra fe en eso. Por eso necesitamos, nuevamente, como dice el título de esta prédica, que nos cuenten la vieja historia. Que nos cuenten, que vayamos a la fuente nuevamente, que es Jesucristo. Por eso necesitamos rechazar los falsos ídolos, los falsos mediadores, los que nos invitan a tener pactos con Dios, los que nos invitan a tener una conducta religiosa para poder agradar a Dios, para tener esto. No, necesitamos acercarnos a Cristo y tenemos que seguir a Cristo auténticamente en todas las áreas de nuestra vida. Ese Cristo hombre. Y dice Felipe Melanchthon, no es alguien tan conocido dentro de la Reforma, pero es el colaborador directo de Martín Lutero. Y él es el que sistematiza un poco, le da un poco de forma a todos los dichos de Lutero y a todo lo que Lutero, ustedes saben que se encargó de traducir la Biblia al alemán, la Biblia del latín al alemán. ¿Para qué? Para que todas las personas pudieran leerla. Se encarga de hacer vulgar la Biblia, de divulgar la palabra de Dios en un idioma que se pueda entender. Pero Felipe Melanchthon fue el verdadero redactor sistemático de todas esas cosas y es uno de los padres de la Reforma también. Y él dice, perdón, se me perdí por acá. Cristo es el único verdadero mediador en quien debemos confiar plenamente. Y uno dice, pero esto lo dicen todos hoy. Sí, pero porque ellos lo dijeron. Porque hace 500 años alguien se atrevió a decir, no queremos más todas las historias, cortemos con todas las historias del medio y volvamos a la historia principal, que es la que necesitamos. Necesitamos volver a Dios mediador. ¿Por qué? Porque Melanchthon, tanto como Lutero, veían eso, veían curas, obispos, cardenales, papas, santos, vírgenes, instituciones, cobrando peaje entre el hombre y Dios. Y ellos tienen que volver nuevamente a las palabras de Pablo y decir, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No la iglesia que él formó, no la gente que lo siguió, Cristo es el verdadero mediador. Por eso necesitamos vivir la verdad de Cristo, compartir la historia de Cristo y mantener la fe en Cristo. Hablamos de esto, ¿no? De nosotros y la palabra. ¿Qué nos pasa a nosotros con esto? Lo cual estuvimos hablando este tiempo, ¿no? Y tener que pensar en este tiempo, que lo que se piensa a lo mejor es en Halloween, ¿no? Ya vimos casas que ya están empezando a ser adornadas. Este es el mes de la Reforma. Es el mes de la Reforma y el 31 de octubre es el día de la Reforma, ¿no? Es el aniversario en el cual Lutero clavó las 95 tesis ahí en la abadía, en el Palacio de Wittenberg. Y tenemos que entender que no es solamente un evento histórico la Reforma, sino que es un llamado continuo a la transformación, al cambio, al no conformarse con las cosas. Por eso la historia de la Reforma nos cuenta que tenemos que, como tanto como Lutero, como Calvino y muchos, y un par de siglos antes, digo, uno piensa a veces en Lutero nada más, pero Juan Hus, Juan Wycliffe, ¿no? Que años antes de Lutero ya habían pensado otras cosas. Necesitamos nuevamente examinar nuestras prácticas a veces como iglesia.
¿Qué de esto que hacemos tiene que ver con la historia de Cristo? ¿Y qué de esto que hacemos tiene que ver con la historia de la iglesia, de la denominación, de lo que le enseñaron al pastor, de lo que me enseñaron a mí? ¿Cuál de todas estas cosas tiene que ver verdaderamente con Cristo? ¿Y cuáles no? Y uno entiende que cuando Jesús nos pide que, como decíamos en el punto 2, ¿no? Sostener la memoria, volver nuevamente a trabajar sobre la memoria, Él habla de la Santa Cena. Y dice, hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. Quiere que hablemos de eso. Quiere que la iglesia se centre en eso. En que somos una familia, pero que somos una familia porque Él nos ha comprado como familia. Él ha pagado el precio y Él es el único mediador. Solamente en Cristo. Tenemos que entender que la gracia de Dios es nuestro fundamento, que Cristo es nuestro Salvador y nuestro único mediador. Y esperemos que el legado de la Reforma, este libro se llama, para comprender la Reforma, un legado para nuestros días. No era solamente contar la historia, no queríamos hacer un libro de la historia de la Reforma protestante, sino que tenía que ver hoy con nosotros, que tenía que ver para hoy. Y es que cuando pensamos en el legado que tiene la Reforma, nos podemos convertir en verdaderos agentes de cambio para nuestra comunidad, para nuestra familia, y proclamando este Evangelio, esta historia, la historia de Jesús y este crucificado. ¿Para qué? Para que pase lo que vamos a ver la semana que viene, pensando en todas esas cosas que hacemos, son solamente para la gloria de Dios. Vamos a ver Sol y Gloria de Él la semana que viene. Sería el último de los 5 puntos históricos. ¿Amén?